días, mi nombre es Javier Jiménez y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Es para mí un gusto poder participar en esta iniciativa organizada por nuestro decanato y llevarles así a sus casas, siquiera virtualmente, un comentario sobre el impacto que la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado de alarma está teniendo en el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Fue el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, el que designó como autoridad única para hacer frente a la pandemia al Gobierno de la Nación, bajo la presidencia del presidente del Gobierno y ayudado por 4 de sus ministros. Entre estos 4 no se encontraba el de Justicia, sino que esta responsabilidad fue delegada en el de Sanidad, el cual a su vez dictó una orden por la que de algún modo devolvía las competencias al de Justicia. Asimismo, le atribuyó la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia y dependiente de las comunidades autónomas y la coordinación de los servicios públicos prestados por los colegios profesionales, en especial el turno de oficio y la asistencia gratuitas. Este Real Decreto 463/2020, por otro lado, contenía una norma de naturaleza procesal, concretamente la disposición adicional tercera, por la que estableció la suspensión de los plazos procesales. Si bien excepcionó de dicha suspensión diversas actuaciones, entre ellas las del juzgado de guardia, los procedimientos de habeas corpus, los procedimientos de tutela de los derechos fundamentales, las solicitudes de medidas cautelares u órdenes de protección en los casos de violencia sobre la mujer o de menores, etc. Por un lado, esta suspensión de los plazos procesales, así como la suspensión de la actividad jurisdiccional y el cierre de las dependencias judiciales que adoptó el Consejo General del Poder Judicial, por otro, llevaron como resultado a una paralización de la actividad jurisdiccional. Esta paralización de la actividad jurisdiccional preocupó y mucho, pasado un mes desde la declaración del estado de alarma, a los operadores jurídicos, en especial a los abogados, procuradores y graduados sociales, los cuales instaron al Gobierno para que adoptase medidas cuando se levantara el estado de alarma y evitar así el potencial colapso de la Administración de Justicia. En este sentido, el ministro de Justicia, por su parte, y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el suyo, dictaron sendas normas, en virtud de las cuales se permitió, a partir del 15 de abril pasado, presentar escritos y recursos en actividades no esenciales. No obstante esta medida, había que procurar una salida ágil a la acumulación de los procesos suspendidos, así como el previsible aumento de la litigiosidad, teniendo en cuenta que solamente en el ámbito laboral son más de 3,5 millones los trabajadores afectados por ERTES, las más que previsibles demandas de reclamación patrimonial a la Administración, las demandas en materia de consumidores y usuarios, de arrendamientos, de préstamos hipotecarios, solicitudes de concurso, etc. Y todo ello en un contexto de crisis económica que, por desgracia, se va a ver agravada en los próximos meses. Así las cosas, garantizar por un lado la seguridad jurídica, por otro evitar ese colapso potencial de la Administración de Justicia y por último también garantizar el derecho a la salud de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia y de los operadores jurídicos que con ella colaboran, así como del público en general, llevó al Gobierno a aprobar una norma para establecer una serie de medidas que permitieran una progresiva reactivación de la actividad jurisdiccional. Esta norma fue el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, el cual entró en vigor el día 30 y está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados. Este Real Decreto contiene toda una serie de medidas de muy naturaleza, tanto de carácter tecnológico como medidas de naturaleza procesal o procedimental y orgánicas para hacer frente e ir preparando las cosas para cuando definitivamente se levante el estado de alarma. El conjunto de medidas que establece son muchas y variadas. Cabe mencionar entre ellas varias tienen ahí en pantalla, si bien yo solamente voy a comentar algunas cosas de algunas de ellas. En cuanto a los órganos jurisdiccionales, que se ha denominado por la prensa órganos jurisdiccionales COVID-19, realmente no se trata de la creación de nuevos órganos, por cuanto lo que se va a hacer es aprovechar aquellos órganos que estaban pendientes de entrar en funcionamiento, otorgarles competencia, ya sea total o parcial, para conocer de aquellos asuntos derivados de la pandemia.
Asimismo, en cuanto a las plantillas, tampoco está prevista la creación de nuevos puestos de trabajo y lo que se va a hacer básicamente es echar mano de los letrados de la Administración de Justicia que están en prácticas, de los jueces de adscripción territorial o, por ejemplo, trasladar total o parcialmente plantillas de un órgano jurisdiccional o de una fiscalía a otra, siempre que se trate del mismo orden jurisdiccional y de la misma localidad. Es interesante la habilitación que ha hecho el Gobierno de los días 11 a 31 de agosto, si bien es una medida que ha sido objeto de muchísimas críticas, particularmente de los abogados y procuradores. La habilitación supone la declaración de urgencia de todas las actuaciones que se realizan entre esos días. Más allá de la crítica que pueda recibir esta norma por su redacción, desde el punto de vista sintáctico y gramatical, pues no es la mejor que se podía haber hecho, plantea importantes problemas de constitucionalidad. Por cuanto la inhabilidad del mes de agosto está prevista en una ley orgánica y solamente se prevé la posibilidad de declarar hábiles el mes de agosto otro tipo de actuaciones que no sean las urgentes, si es por reglamento del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, otra de las medidas que ha traído la atención de los medios de comunicación, pero que plantea importantes dudas, que ahora comentaré, es la realización telemática de los actos procesales, incluyendo juicios, vistas y comparecencias. En realidad, lo que se hace en el Real Decreto es establecer una preferencia en cuanto a la forma de realización de los actos procesales, que se prefiere la realización online a la realización presencial. Bien, desde el punto de vista de los medios materiales, es evidente que nuestros órganos jurisdiccionales no disponen todos ellos de los medios técnicos apropiados para un desarrollo online de los procedimientos. Es verdad también que el Real Decreto Ley excluye esta realización telemática, precisamente cuando no se dispongan de dichos medios. Asimismo, en el caso del procedimiento penal, las vistas en los casos de delitos graves deberán realizarse de forma presencial. Ahora bien, esta realización telemática de actos procesales, en particular lo que se refiere a las comparecencias y a los juicios, plantea problemas desde mi punto de vista más graves, como son la quiebra del principio de inmediación y del principio de publicidad. Asimismo, se va a crear un procedimiento especial en materia de familia que se refiere pues a cuestiones derivadas de la pandemia, como pueden ser las relativas a los regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, las que tengan por objeto la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones entre cónyuges o alimentos a los hijos. La oportunidad de la creación de un procedimiento especial civil en esta materia, así como la conveniencia, no parecen justificadas. Es verdad que se podría haber pensado una serie de especialidades procedimentales, pero no la creación de un procedimiento especial que además es semejante al juicio verbal, con el agravante de que se reintroduce la contestación oral, lo que va en perjuicio del derecho de defensa. Finalmente, se hace la declaración de preferencia de algunos procedimientos, como puede ser la de protección de menores. Y en cuanto a los concursos de acreedores, son bastantes las novedades que se introducen. Si bien hay que tener en cuenta que esta semana mismo se ha aprobado el texto refundido de la ley concursal. En cuanto a lo que nos depara el futuro inmediato, hay que decir que este futuro no está escrito y que es más bien un futuro incierto. Incierto porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo de la enfermedad y que, pues así las cosas, vamos a ver cómo se puede ir trabajando. Es cierto que las medidas mencionadas hace un momento son medidas que se prevén con carácter general, con un plazo de 3 meses desde el levantamiento del estado de alarma. Algunas de ellas hay que esperar a que se levante el estado de alarma para ponerlas en funcionamiento, pero otras ya han entrado en funcionamiento y su vigencia va a ser mayor de 3 meses. Incluso se prevé expresamente en alguna de ellas, como puede ser el procedimiento civil en materia especial, que su duración llegue o alcance el mes de diciembre de 2020. En cuanto decíamos al futuro inmediato, este es incierto y para ayudar y preparar el terreno de lo que puede ocurrir en los próximos meses,
El Consejo General del Poder Judicial, a través de su comisión permanente, adoptó un acuerdo el día 2 de abril por el cual se aprobó un plan de choque para afrontar los problemas derivados de la pandemia del COVID-19. Este plan de choque se concreta en cinco documentos, concretamente uno de medidas organizativas y procesales, otro para la solución extrajudicial de conflictos, el tercero para la acción de colectivos vulnerables, el cuarto afecta a medidas tecnológicas y el último bueno, es relativo a un plan de formación para la carrera judicial. Hay que decir que en este momento ya se cuentan con dos documentos de trabajo respecto del primero, el de medidas organizativas y procesales, y del tercero, de medidas para la protección de colectivos vulnerables. Se trata de documentos que se pueden acceder a través de ellos, a través de Internet a ellos. Son documentos muy extensos y hay que decir que por lo menos del análisis no profundo, pero sí de una lectura de ellos, de algunas de las medidas, unas están justificadas, pero otras no parece que se refieran exactamente a problemas derivados de la pandemia, sino que se refieren a problemas que venimos arrastrando en la administración de justicia. Asimismo, otra de los aspectos que llama la atención en este futuro inmediato es que no hay renuncia, sino más bien todo lo contrario por parte del Gobierno a aprobar un nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Y esto lo digo porque en medio de esta pandemia y del estado de alarma, el ministro de Justicia ordenó al presidente de la Comisión de Reforma, al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega, la designación de los expertos para la elaboración de ese anteproyecto. Finalmente, y para acabar este comentario sobre lo que está siendo la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado de alarma en el desarrollo de los procedimientos y en la actividad de los juzgados y tribunales en nuestro país, quisiera hacerlo con dos reflexiones finales. La primera es que muchas de las medidas que se prevén en ese Real Decreto Legislativo 16/2020. No creo que su vigencia sea estrictamente la de 6 meses desde la finalización del estado de alarma, sino que probablemente haya que prolongarlas más, dada la dificultad y el estado de la administración de justicia. Por otro lado, y en relación con esto, y como ha ocurrido muchas veces en una situación extraordinaria, medidas de esta naturaleza puede ser que se terminen consolidando y convirtiéndose en parte de nuestra práctica forense. Pensemos, por ejemplo, en el establecimiento de los turnos. Si la valoración que se hace después de su establecimiento es positiva, ¿por qué no extenderla más allá de esos 3 meses posteriores a la elaboración, al levantamiento del estado de alarma? Y la segunda reflexión o consideración que quisiera hacer es que, a la vista del resultado y de los problemas derivados de la pandemia del COVID-19, se hace absolutamente necesario y urgente la elaboración de planes de contingencia futuras por parte del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y también de la Fiscalía General del Estado, en colaboración con los consejos generales de la abogacía y de los procuradores y de otros operadores jurídicos, para evitar que la afectación del Poder Judicial, como ha ocurrido en esta situación, y sobre todo de los derechos y libertades de los ciudadanos, no se reproduzca. Muchas gracias y mis mejores deseos en esta situación.